Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. En la entrevista central queremos hablar del Congreso Lácteo Nacional y el Congreso Centroamericano también Lácteo, que se va a realizar en los próximos días en nuestro país. Para ello nos acompañan esta noche el licenciado Jorge González, presidente de Canislac, y el licenciado Ariel Cajina, vicetesorero de Canislac. Ambos la más cordial bienvenida. Gracias. Y quería empezar, antes de meternos a hablar del Congreso, que es siempre muy interesante, las discusiones y los resultados, del estado en general en este momento del sector lácteo. ¿Cómo andamos? Le voy a parar aquí con Ariel. Bueno, el sector lácteo sigue siendo uno de los, expresando el dinamismo exportador que ha tenido en los años anteriores, tal vez el sector de mayor dinamismo. En ciertos rubros este año ha caído un poco, digamos, los niveles de exportación. En el sector lácteo los volúmenes están inclusive un poco mayores, tal vez no los valores porque los precios internacionales han caído un poco, pero digamos la caída no es como en la carne o en otros productos. Y se piensa que al final de año sí vamos a andar por lo menos por los 180 millones de dólares que fue lo que se exportó el año pasado. O sea, sigue con un comportamiento positivo. Sigue incrementando el acopio a niveles de planta. Y el otro elemento muy importante en este momento es que las facilidades de comercialización, las trabas que se tenían para exportar quesos y otros productos a El Salvador, esas trabas han disminuido y eso es lo que pensamos que le va a dar mayor dinamismo en el segundo semestre y hacer, digamos, que repunten ese volumen, digamos, que se necesita para expresar el comportamiento que estamos esperando. Ahora, el comportamiento de las lluvias, ¿consideran ustedes que ha sido el adecuado o se espera más agua? El comportamiento de la lluvia ha sido bien errático. Hay zonas donde hay mucha lluvia. Como en el Caribe. Como en el Caribe. Y hay zonas, la zona seca, la zona del Pacífico, que ha llovido poco. Ha garubado, como dicen, ha sido invierno friolero. Hay zonas donde inclusive hasta hay escasez de agua. Entonces, eso también de alguna manera ha incidido en el comportamiento del sector, no tanto el tamaño del hato o la productividad de las vacas, sino que no ha habido suficiente alimento en una buena parte del territorio nacional y eso tal vez explica, digamos, un poco un fenómeno que todos los años lo hemos vivido, pero que este año no fue tan agudo, como es el golpe de leche a la entrada del invierno. Ya prácticamente estamos en la canícula, después de la canícula ya el golpe de leche ya deja de existir y no se vio, digamos, ese impacto que todos los años ha venido teniendo, ¿verdad? Sí, leí unos informes oficiales en días pasados que hablaban de buen estado del sector lácteo y que incluso estábamos vendiendo o estábamos en niveles mejor que algunos países centroamericanos. Es que de hecho Nicaragua... hasta hace unos años el país líder en la industria láctea era Costa Rica. Pero con el auge que ha tenido Nicaragua en las exportaciones y ese dinamismo en el crecimiento de la producción, Nicaragua es el país líder en estos momentos, triplicando las exportaciones de Costa Rica. Y en un mercado regional, gracias, hablamos de Centroamérica, donde... Guatemala y El Salvador son altamente deficitarios y Nicaragua tiene la posibilidad de abastecer de productos lácteos esos mercados que tienen que llegarlo de algún lado los productos, ¿verdad?, para sus consumidores. Ahora, el producto o lo que se está pagando a los productores en Nicaragua por litro de leche producido, he escuchado por ahí preocupaciones de que sigue siendo muy bajo. Todo está de acuerdo al mercado que tenemos, ¿verdad?, la demanda que podemos tener. Nosotros sí creo que pagamos un poco menos que se paga en Costa Rica por litro, ¿verdad? Pero también mucho es, digamos, el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por producto terminado. ¿Sabes? Sí, pero no preguntaba por el consumidor, preguntaba por el que las pasteurizadoras, por ejemplo, le paguen al productor. No, a eso me refiero, que el precio que las pasteurizadoras pagan al productor es el que el mercado pueda absorber como producto terminado, con valor agregado. Pues muchas veces lo que ha pasado es que la demanda de lácteos es un poco elástica. A incrementar precios, la demanda va bajando. Y lo hemos visto año con año, que los volúmenes ya de venta al consumidor final han venido disminuyendo un poquito. Yo creo mucho que
el tema precio, más que ponerlo la industria, lo termina poniendo el consumidor. Entre mayor demanda pueda mantener o pueda haber o pueda crecer, la industria va a poder pagar mejores precios al productor para poder transformar esa materia y convertirla en producto terminado, que es lo que el consumidor va a estar dispuesto a pagar. Muchas veces nos limitamos por lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Ok, entonces la clave sería que mientras más gente consuma leche, mejor sería el precio. Claro, Porque no solo la leche. pasteurizadora vendería por volumen. No solo leche, yo creo que aquí es, apartando queso y leche, creo que hay muchos derivados que la población nicaragüense no consume. No tenemos mucha cultura de consumo de lácteos, no digamos de leche, de derivados lácteos, digamos. Yogures. Por ejemplo, pues, nosotros, y que mencionó que me llaman Ariel, pues nosotros somos muy buenos a consumir leche, consumir queso, buenísimo, pero tenemos un montón de productos como, digamos, los yogures, por ejemplo, ¿verdad? Que no somos muy dados a consumir, o bebidas de sabores, que también la industria no está muy desarrollada, pero sin embargo no somos muy dados a que la gente le dé al niño su leche de chocolate, leche con fresa para que vaya al colegio o en la casa, sino que toman otro tipo de bebidas, pues que no son necesariamente a base de leche, ¿verdad? Entonces podría ser un problema cultural. Creo que, bueno, en parte, por lo que vengo conociendo yo, es un tema que nosotros, bueno, como país no tenemos una estrategia de consumo, de cómo incentivar el consumo nacional, ¿verdad? Cómo incrementarlo y cómo incentivarlo. Una estrategia que diga qué tal la industria junto con el sector productivo y el Estado trabajando en eso, pero sí creo que no es algo que hemos fomentado en los hogares desde los niños muy pequeños, ¿verdad? El valor que tiene el lácteo en la nutrición y en el crecimiento de los niños, ¿verdad? Por eso es que yo insisto mucho en que uno de los grandes problemas que enfrentamos en Nicaragua es que se consumen más bebidas carbonatadas o gaseosas que la leche, siendo un producto más nutritivo y más barato. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esa barrera? Bueno, yo creo que el trabajo nos corresponde a todos, en el sentido de, cuando digo todos, es la industria, el sector productivo, el mismo Estado, que le conviene tener una niñez bien nutrida. Y bueno, nosotros, digamos, hacemos nuestra parte, ¿no? Como cámara del sector lácteo hemos hecho nuestro esfuerzo, hemos hecho campañas de consumo de lácteos. Las industrias hacen su trabajo en el sentido de lograr mayor demanda en el consumo, sacando productos nuevos, diferentes sabores, presentaciones. Creo que hemos hecho un trabajo, pero creo que el esfuerzo ha quedado corto y creo que tenemos que trabajar en función de eso. Bueno, que también la campaña de las bebidas carbonatadas es fuerte, duplica, triplica el del sector lácteo. Ahora, en el esfuerzo que ha venido haciendo Canislac, y cuando se aprobó la ley de fomento al sector lácteo, uno de los pilares es el programa del vaso de leche escolar, que muchos países lo han utilizado para aumentar esos niveles de consumo. Uno de ellos, por ejemplo, aquí lo tenemos en la misma región, Guatemala, Honduras, Panamá, y fue aprobada la ley. Y por ley debiera darse el vaso de leche en una cantidad establecida de inicio, que yo recuerdo que eran casi 950,000 raciones, y se aprobó la ley, pero hasta ahí llegamos. Pero invariablemente, que esté funcionando o no esté funcionando el vaso de leche escolar, uno de los problemas que tenemos, y bien se decía, es el hábito de consumo. Y el hábito de consumo se forma desde la niñez, que donde va el niño, ¿verdad? Tomándose la leche y le va gustando y lo va pidiendo. Esa es la formación del hábito, ¿verdad? Hace unos años, unos 8 o 10 años en Honduras, hubo una campaña fuerte que lo hizo una organización estadounidense, Land O'Lakes, y pasó de unos niveles de consumo que igual a los que tiene Nicaragua, como a 120 litros. Nicaragua es de los países que consume menos leche en la región. Yo creo que solo le ganamos a Haití. Per cápita. ¿Por cuánto anda el consumo per cápita hoy por hoy? Las cifras andan entre 40 y 50 litros por persona por año. Aquí tenemos al otro lado de Costa Rica, que está en 160. Honduras, que digo, porque algunas veces dicen que es cuestiones de ingreso y de pobreza. Honduras anda 110, 120. Entonces es una cuestión de hábito, porque como bien se decía, muchas veces alguien prefiere desayunar yendo a una venta y compra un pico y una gaseosa, y no compra un pico y un medio litro de leche. Y a lo mejor más barato. Y a lo mejor más barato. Sí, se necesita mucha cambiar esa cultura a base de campaña. Ojalá que más adelante podamos. Y quiero volver ahora con el tema de los productores
cómo se encuentran, cómo se sienten previo al Congreso, que me imagino van ahí a discutir los grandes retos del sector. Bueno, yo creo que los productores es una gran oportunidad para todos ellos, incluso para la industria, poder participar en un congreso no solo nacional, sino centroamericano, porque tiene una gama de exposiciones bastante interesantes que van desde el tema técnico de cuanto a producción y calidad, al tema de industrial, de transformación, de demandas de mercado. Y creo que eso es una buena oportunidad para que todos nos involucremos, nos empapemos un poco hacia dónde va el sector lácteo, hacia dónde va la industria, hacia dónde va el consumo, ¿verdad? Los acuerdos que estamos, creo que hablan hasta, incluso hasta a veces de alimentación para el mismo ganado. Son cosas que al final le permiten al productor, incluso a la industria, ponerse al día de cómo están las cosas y cuáles son las tendencias. Ahora, hablábamos de que en consumo ya sabemos que somos deficitarios, pero en producción, con respecto al resto de Centroamérica, ¿cómo andamos? Es el país que produce más leche. Nicaragua. Más queso, más crema. Más queso, más crema, ¿verdad? Y eso que, como digo, que tenemos amplias zonas del país donde por cuestiones de infraestructura el acopio es difícil pues, de realizarse, por falta de carretera, por falta de electricidad, la cantidad de centros de acopio que tenemos en el país es limitada, no da para acopiar toda la leche. Si tuviéramos esa infraestructura formada, pues inclusive la producción aprovechable, por decir así, fuera por lo menos el doble. Es menos costosa además, incluso eso influye bastante desde el punto de vista de acopio, que entre menos caminos haya o infraestructura esté en más mal estado, pues más cuesta traer esa leche hacia donde está la industria que la procesa, ¿verdad? Claro, porque los costos de transporte, sobre todo, que tiene un impacto directo en toda la producción nacional, no solamente es que el combustible sube de precio, claro, sino es lo que cuesta mandar un vehículo en un camino mal marcado. Bueno, los mantenimientos, el gasto de mantenimiento, todo eso influye y afecta los costos. Sí tenemos mucha producción de leche y lo único que sería importante es irse desarrollando el tema de infraestructura vial y eléctrica a sectores donde no los tienen actualmente, donde esa leche tiene que caer en manos de un quesero o un artesanal y a un precio, quién sabe, tal vez muy bajo, porque el agricultor no puede acceder a esa leche. Ese es un problema muy grande que tenemos en el día a día, ¿verdad? Que no logramos acceder a todas esas leches y nos peguen los costos y nos peguen en el tema de distancia. Pero probablemente sea por eso que los salvadoreños tienen más ventaja que nosotros, porque los productores, en vez de mandar la leche hasta Managua o vendérsela a una pasteurizadora nicaragüense, más fácil en su territorio se la compra pues un quesero salvadoreño. Muchas veces, si no tengo mal entendido, me puede corregir don Ariel, muchas veces toda esa materia prima se procesa a los alrededores donde se produce, ¿verdad? Entonces obviamente no se deteriora la calidad porque no tiene que transportarse largas distancias, que dan leche caliente, que como son productos que se procesan cerca de donde está el acopio, probablemente sea mucho más ágil y mucho más fácil de hacerlo, ¿verdad? Permítame ir a unos importantes anuncios de los patrocinadores y volveremos para hablar del Congreso Lácteo Nacional y Centroamericano. No se vayan. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.